Hola amigos y amigas de Epicentro, bienvenidos a El Perú en el Diván, este espacio que hacemos en Epicentro en alianza con la Sociedad Peruana de Psicoanálisis para evaluar nuestro comportamiento, para reflexionar un poco sobre cómo somos, cómo nos comportamos y qué mejor momento que estas fiestas patrias para pensar el Perú, para pensar cómo nos relacionamos con el país. Ese es el tema de hoy con mi invitada del Perú en el Diván, es Rocío Franco Valdivia. Ella es psicoanalista, es secretaria técnica de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis y además es miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional, profesora de la Universidad Católica y tiene publicaciones sobre temas como la violencia y temas de género, de mujer. Rocío, gracias por estar en el Perú en el Diván. Gracias, María. Claro, estoy muy contenta de estar con ustedes. Muy bien, pues hablemos de la patria, de la identificación que tenemos con el país, con la nación, con los compatriotas. ¿Cómo se ubica un ser humano en un espacio geográfico y no sé si emocional que es la patria? Pues, menuda pregunta para nosotros, ¿sabes? El concepto de patria está asociado pues a la idea de nación, ¿no? Que nos viene de siglos atrás. Y Habermas reflexionaba sobre las dificultades de estos conceptos que nos unifican y nos dan una identidad social, ¿no? Porque nacen en la idea de iguales, ¿no? Son grupos que se sienten identificados, que se sienten iguales físicamente por rasgos corporales también, ¿no? Pero que las naciones en el siglo XX, en el siglo XXI, se trastocan, ¿no? Y entienden que existen conciudadanos que son diferentes, ¿no? Eh, y comienzan a aparecer frente a las dificultades de las sociedades, ¿no? Y a las amenazas y miedos que se viven, a tratar de encontrar culpables. Ujú. Entonces, hemos vivido en el siglo pasado, ¿no? Muchos conflictos que ya no son entre naciones, sino son al interior de las naciones, ¿no? Donde un grupo piensa que el otro es culpable de los males de la nación y por lo tanto hay que reprimirlos o expulsarlos, en fin, ¿no? Ahora, este es un proceso humano, no es algo que viene del siglo XXI o del siglo XX o del XIX, ¿no? O sea, la constitución de un grupo humano vive en permanente tensión, ¿no? Por el movimiento de identificarme al otro como un igual a mí, ¿no? Y por lo tanto me siento, la palabra identificado es, siento que es parte, y que yo soy parte y él es parte, Ajá. ¿no? Pero también somos diferentes, ¿no? Entonces, esta tensión entre la identificación, que es el sentirte igual, ¿no? Y la diferencia, que es rescatar tu singularidad como ser humano, está permanentemente en la vida o en la experiencia de grupo. Grupo, pequeño grupo, grupo familiar, grupo institucional, laboral, nacional, mundial. Ujú. Ahora, Rocío, tú dices, Entonces, es humano que nos sintamos, por un lado, identificados con algunas cosas y que intentemos atribuirles a quienes no nos parecen tan cercanos o tan parecidos a nosotros las causas de nuestros problemas. Pero ¿crees que esta distancia que se ha generado entre grupos sociales en el país tiene algo de extraordinario, tiene algo de novedoso? ¿Crees que hay algo que está haciendo que se separen los grupos humanos en el Perú? bueno, es que en el Perú creo que nunca estuvieron juntos, en el Perú republicano. Ajá. Alberto Flores Galindo tiene un lindo artículo que ya tiene varias décadas que se llama República sin ciudadanos, ¿no? Que después Sí. Vergara parafrasea un Ciudadanos poco sin república. la Sí. de República, ¿no? Y lo que él pone en ese título, ¿no? Es la imposibilidad del proyecto republicano peruano, ¿no? O sea,
un proyecto de república, pero con ciudadanos de diferentes categorías, replicando un poco el sistema de castas de la colonia española que tuvimos en el Perú, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que ha estado presente en países como Ecuador, como Bolivia, como Perú, que además son un poco, digamos, compartieron el virreinato peruano, ¿no? Entonces, hay algo ahí que nos ha marcado en la historia y que no terminamos de resolver, ¿no? Hasta hoy tenemos ciudadanos peruanos que no tienen agua potable. Claro. O sea, estamos en el siglo XXI, hemos llegado a poner satélites en Marte, en la Luna, ¿no? Eh, hemos tenido un boom en el 2000 de commodities, pero en la pandemia no teníamos hospitales para que la gente tenga oxígeno, ¿no? Y tenemos niñas que caminan en la lluvia, en época de helada, a pie descalzo, porque no Ujú. tienen zapatos, Sí. ¿no? Rocío, pienso escuchándote en una parte de un libro del expresidente Francisco Sagasti que mencionaba una conversación con una mujer peruana que le decía, limeña, que le decía, bueno, la verdad es que yo me siento más identificada con una habitante de Miami que con una ciudadana puneña. O sea, para mí es más cercana como ser humano una extranjera que vive en Miami que una compatriota puneña. Eso Ujú. es indisoluble, eso es irresoluble, digamos, eso no tiene solución, no hay manera de encontrarnos, de entender que para traer otro episodio doloroso en este camino de la integración, que Puno también es el Perú. Mira, tiene una solución relativamente simple, creo que ese es el drama, Ujú, que la solución no es tan difícil, ¿no? Significa proponer un espacio escuela pública donde nos podamos encontrar ciudadanos de diferentes extracciones sociales, diferentes tradiciones culturales, porque el Perú es un país multicultural y es una de ujú, sus riquezas, ¿no? Pero que podamos encontrarnos en espacios desde la infancia en diferencia no jerarquizada. Porque cuando un chico de un colegio de clase A, para no dar nombres, ¿no? ujú, Va en Navidad y entrega regalos a chicos de barrios urbanos marginales o de colegios pobres, ¿no? Claro que hay una cuestión de encuentro, de encontrar al diferente, pero jerarquizada en una posición de caridad. El que tiene se encuentra con el que no tiene. ujú. Y la relación se establece así, yo tengo para darte y tú eres el que recibe, ¿no? Pero en un partido de fútbol, ¿no? Esos dos colegios compiten de igual a igual y Ajá, puede ganar cualquiera el partido, ¿no es cierto? claro. Entonces lo que necesitamos como sociedad es ofrecer desde la infancia, pero no solo desde la infancia, espacios de encuentro con la diferencia no jerarquizada. Ajá. La universidad, la escuela, los espacios deportivos, los espacios culturales son los espacios que más fácilmente nos permiten este tipo de encuentros y desde el disfrute, no Ujú, desde la culpa, sino desde claro. el disfrute, el encuentro con el otro. Ahora, desde lo privado, porque aquí estamos hablando de comportamientos, digamos, culturales, grupales, ¿no? Que los colegios se organicen, este tipo de cosas, pero desde lo privado y a partir de la práctica profesional, de lo que ustedes encuentran. Tienen los pacientes, digamos, o las personas que acuden a ti con tu experiencia, tienen una drama interno en reconocerse en el otro, son conscientes de que les cuesta trabajo reconocer la diferencia y aceptarse en la diferencia. Bueno, no mis pacientes solamente, ¿no? Ujú, Todo ser humano, tú y yo, eh, en mi sociedad, en mi universidad, ¿no? El encuentro con la diferencia siempre es conflictivo. Yo más bien diría que el que no se siente conflictuado con la diferencia tiene un problema, porque le ajá, está negando, ¿no es cierto?
sea, si yo me muevo en un mundo donde todos siento que no tengo problemas con la diferencia, es porque siento que todos somos iguales. Porque la diferencia siempre incomoda, aunque sea un poquito. Porque la diferencia es abrirte a algo, ¿no?, que te resulte extraño. Pero no por eso es dañino ni es malo. Ujú, Y la diferencia es la oportunidad de abrirte a un saber que no tienes. ujú, Entonces, el gran aporte, o sea, en términos psicoanalíticos, el desarrollo va de una posición donde no te diferencias de otro, o sea, un bebé no tiene noción de que esa es su mamá, o sea, tiene sensaciones corporales y sabe que su hambre se calma, pero que esa es una persona que se llama así, que puede estar o no estar en su vida, eso el bebé no lo tiene como noción, ¿no? Entonces, de ese estado que es como fusional, ¿no?, al comenzarse a dar cuenta de que todo eso que recibe no depende de él ni le pertenece, que hay otras entidades en su mundo, ¿no?, se produce lo que llamamos una posición narcisista, es decir, un poco que me olvido, ¿no?, de que dependo de otros y me cuento la historia de que yo soy todo y todo el mundo gira alrededor mío, ¿no? Entonces no me tengo que preocupar. ujú. Eso hace, ¿no? Y todos lo necesitamos sentirnos en algún momento en nuestra vida temprana los reyes o las reinas del mundo o los soles, ¿no? Ujú. Y que no va a pasar nada porque el mundo gira alrededor nuestro y está para cuidar. Pero bueno, nos vamos dando cuenta que por mucho que nos quieran, hay fallas, hay cosas, Ajá, hay distancias, ¿no? claro. Y tenemos que asumir que por mucho que mi mamá me quiera, bueno, se va a trabajar o tiene otros intereses, ¿no? Tiene otra vida, que no solo es alrededor mía, y que yo y la otra persona que yo quiero podemos querer cosas distintas. Ahí viene la diferencia, ¿no? Ni yo Claro. la controlo, ni me puede controlar. Entonces, esa diferencia resulta incómoda. No necesariamente significa que la odio o la quiero aniquilar, ¿no?, pero sí hay Ujú, incomodidad. De ahí a pasar al problema que tú estás planteando, ¿no? Cuando la incomodidad con la diferencia genera odios, genera una intolerancia total, genera el deseo de aniquilarlos, eliminarlos, ¿no? ¿cuándo? No ¿Cuándo necesariamente ocurre eso? ¿Cómo ocurre? tiene que ver con el miedo. Ujú, Cuando un sujeto se siente amenazado, ¿no?, va a tratar de eliminar esa fuente de amenaza. Cuando un grupo se siente amenazado, va a tratar de eliminar esa fuente de amenaza. Por eso es que los discursos de odio prenden tan rápido a través del miedo. No tienen empleo porque los migrantes les quitan el empleo. Inmediatamente, ¿no?, la opinión pública se va hacia hay que eliminar los migrantes. ujú, Si tú analizas los discursos en sociedad, los discursos de odio están ligados a discursos de miedo. Entonces, lo que ha pasado en los últimos años, ¿no?, es que ese proyecto de república, digamos, con ciudadanos de diferentes categorías, porque todos tenemos DNI, pero no todos tenemos los mismos derechos ante la ley, ¿no?, eh, nos llevó a una posición en la que estos ciudadanos, a los que deberían tener DNI, pero saber que tienen que permanecer callados y que no pueden elegir a cualquiera, y menos a alguien que represente sus intereses. Y no estoy diciendo aquí que Castillo representaba los intereses de estos ciudadanos, ¿no?, pero hay una ilusión simbólica, ¿no? sí. Entonces, creo que hay ahí una fractura que se viene dando en nuestra sociedad, que nos asusta mucho a todos, pero es una fractura que si la pensamos puede ser muy saludable, porque es quebrar un orden de una república sin ciudadanos, o con algunos ciudadanos y otros solo a título formal. Entonces, creo que lo que estamos viviendo es eso, ¿no?
Y claro, es una amenaza enorme porque no sabemos cómo se va a resolver. Y lo que vamos viendo que se va instalando nos asusta más porque nos parece peor, que es una república sin ley, ya no sin ciudadanos, sino sin ley. Ujú. Ahora, cuando llega un gobierno que ofrece que hace una oferta de igualdad, de apoyo, de atención al Perú profundo, a los más desfavorecidos, como ocurrió con Pedro Castillo, que lo has mencionado, ¿no? Él decía, no más pobres en un país rico, y profundizó eso. Y luego hay una promesa traicionada, porque ni él consigue hacerlo, ni su vicepresidenta que está en el poder, pues ahí se complican mucho más las cosas. Eso profundiza la grieta. Claro. La política profundiza la grieta que es natural de nuestra desconfianza hacia el otro. ¿Crees que eso es lo que está ocurriendo? No soy analista política, pero Sí. creo que eh, este, a ver, yo he trabajado mucho en la sierra con comunidades campesinas, también un poco en la Amazonía, pero sobre todo en la sierra, ¿no? Y siempre he escuchado en sectores populares, tanto en Lima como fuera de Lima, que las clases que podríamos llamar como excluidas, ¿no? Tenían la ilusión en los 50, 60, 70 de que a través del acceso a la educación iban a lograr ciudadanía. Tanto así que en el proyecto velasquista de enseñanza bilingüe, quienes se oponían a la enseñanza bilingüe eran los padres quechohablantes, porque era una manera de retrasar a su criterio el ingreso a la ciudadanía de sus hijos. Pero el siglo XXI hace que la educación no sea ni un elemento de inclusión necesariamente, ni un elemento de poder adquisitivo. Los profesionales como tú y yo sabemos que no nos hacemos más ricos por más cualidades profesionales que tengamos, ¿no? Ajá. Ahora, digamos, el ingreso viene de otros lados. Entonces, estamos atravesando en el Perú un quiebre de un modelo societal del fin del siglo XIX, siglo XX, que está haciendo crisis a nivel global. Tema de las elecciones, Trump ahora está asustado, pero no necesariamente las cosas ya están resueltas, ¿no? Las elecciones en Europa, o sea, hay un descrédito de la democracia porque la democracia tiene una deuda con los sectores excluidos. Y entonces lo que nos está pasando a nosotros, creo yo, es que la ilusión de patria, la ilusión de que si eres excluido te puedes incluir mediante los estudios o mediante el poder adquisitivo o mediante algo, ¿no? Se ha ido quebrando. ¿Y qué ha quedado? ¿Quiénes están siendo incluidos? El Congreso es un espacio bien interesante para entender. Dicho sea de paso y entre paréntesis, siempre estamos pensando el discurso de odio, por ejemplo, Puno no es el Perú. Pero también cuando decimos esos congresistas son unos pigmeos, también estamos usando el mismo discurso en aras de defensa de valores democráticos, pero todo un discurso, ¿no? Que coloca al otro descalificadoramente como un monstruo, le quita humanidad y caemos en el juego, ¿no? De la Claro. intolerancia con banderas distintas, ¿no? Y eso es algo que sí creo que proviene del esfuerzo de mantener una posición psicoanalítica frente a este tipo de circunstancias que quizás como ciudadana me verías hablando de otra manera, ¿no? Ajá. Ahora, Pero por otro lado, piensas que te das cuenta de que hay unas grandes grietas, que hay distancias entre peruanos, pero cuando juega la selección, todos son peruanos. Cuando ocurren cosas que generan emoción, pues se canta Contigo Perú con esa intensidad que probablemente no existe en otros países. ¿Cómo entender esa pasión por la patria en ciertas circunstancias y esa fractura en otras? porque
como te decía, esta tensión entre generar identidad que te hace sentir igual, que te hace sentir parte de un grupo, y mantener diferencia que te hace rescatar tu singularidad, tu derecho a ser tú mismo, ¿no? Vive en tensión. Y son, yo diría, hasta necesidades humanas, ¿no? Uno no puede vivir aislado y excluido. Por eso es que la gente trata de incluirse, ¿no? Eh, entonces, claro, nos gusta sentirnos peruanos y Ujú. tenemos cosas muy lindas como, o sea, somos un país precioso, no es por ser chauvinista, ¿no? Pero cuando uno sale un poco de Lima y camina por el campo y ve las cosas que hay, ¿no? Los Claro. paisajes, ve la cultura, es un país con una riqueza enorme, ¿no? Y la gente, o sea, no, yo no me reconozco, digamos, en muchas de las cosas que pasan, ni reconozco a mis conciudadanos, pero también es cierto que las cosas que vemos que no nos agradan son parte de todo esto que no hemos resuelto. Claro. Entonces, eh, es como que vivimos con dos lucecitas, ¿no? Una que quiere pertenecer y que quiere sentir que pertenece a un país, porque es un referente cultural para todos nosotros, que uno pertenece a un país y que quiere estar orgulloso de su país, porque le da identidad, ¿no? Entonces, claro, si ganas el partido de fútbol, Ay, sí, claro. eso para ser Y si el peruano. mejor restaurante del mundo queda en Perú y si celebran, elogian nuestra comida y hay de que alguien diga que la comida peruana es indigesta, eso no se puede. Mira, hace un tiempo, ya varias décadas, un grupo peruano de rock logró una cosa que fue inaudita, que era, estaba, digamos, iba nominado a un premio Grammy, pero dependía de la votación. Pues ahí tenías a todos los peruanos Claro. votando para que otro peruano ganara el premio para sentirnos orgullosos. Y ahí viene el punto, ¿no? Freud eh, planteó que lo que hace, o sea, él decía, ¿qué es lo que hace que la gente sea gregaria? ¿No? En Ujú, esa época se hablaba de un instinto gregario. Él decía, no creo que sea un instinto en un sentido biológico, que nacemos con una programación gregaria, ¿no? Y lo ujú. que él proponía es que nos hacemos grupo porque ciertamente el grupo nos quita singularidad, nos quita autonomía, pero nos compensa en una sensación de poder. O sea, no, estar en grupo nos da una sensación de mayor valía, mayor poder, mayor potencia. Por eso es que vivimos en esa tensión. No queremos ni renunciar al grupo, ni Claro. renunciar a nuestra individualidad. Ujú. Entonces, lo que está pasando ahorita, ¿no? Es que no nos podemos identificar como peruanos, pero sí deseamos identificarnos como peruanos. Ujú. Pero a fuerza de tener un sistema político tan segregacionista, no sé si el término es adecuado, pero la figura de separar sin puentes, ¿no? Pensando con la ilusión que no hay puentes, ¿no? Es tan fuerte, ¿no? Que verdaderamente cada vez más nos sentimos menos peruanos todos. Y eso es un gran riesgo. Muy bien, pues a que esperemos que estas fiestas patrias renueven ese espíritu gregario, ese espíritu de unidad, de fortaleza, de ayudarnos unos a otros, de querer a este país que nos acoge. Yo no soy peruana, pero a veces hablo como si lo fuera. Y, y bueno, y que se cierre un poco la grieta y se reconozca la unidad en la diversidad. Muchas gracias, Rocío, por estar en el Perú en el Diván. Muchas gracias a ti. Y ustedes, gracias por acompañarnos. Hasta el próximo El Perú en el Diván.